Desde mi punto de vista. Hola y bienvenidos a un episodio más en el canal Desde mi punto de vista. Yo soy Yulaik. Yo soy Pepe. Y hoy nos encontramos con unas personas expertas en el tema que vamos a ver a continuación. Primero les presento a las personas. Mi nombre es Bianca Vianney, soy maestra de inglés y pues siempre me ha gustado esto de todos estos temas de la educación para padres y la educación especial. Ok. Mi nombre es Rosaluz Sandoval, soy pedagoga y soy terapeuta de lenguaje, estoy a sus órdenes. Okay. Como vieron, son maestras ambas, ¿no? Pedagoga y maestra. Eso quiere decir que son de la enseñanza. Y el tema va relacionado específicamente a esto que es la enseñanza, el cómo la escuela normalizó o ha hecho esta inclusión de niños con alguna, ya no se dice discapacidad, ¿verdad? Con alguna condición o con algún trastorno, e incluso con algún trastorno tanto mental como físico, ¿verdad? Una pregunta para ustedes. ¿Por qué le cambiaron el hecho de decir discapacidad? Que ya no siga discapacidad, que se diga Condición de vida. trastorno o condición, o es una persona con diferentes, ¿cómo se le puede decir? Con habilidades diferentes. Con habilidades diferentes. Ajá. ¿Por qué lo cambiaron eso? De cuando antes decíamos, es que tiene un retraso, se puede decir así, ¿no? Más o menos así. Sí, yo pienso que se cambió porque es más inclusivo el término neurodivergente, que es el que se usa a partir de hace poquito para acá, se viene usando. Y yo pienso que pues sí incluye más a todo tipo de personas, porque no todos tienen las mismas problemáticas o las mismas discapacidades, o no todos, entonces es como más inclusivo el término, yo pienso. No, ok. Usted, Desde mi punto de vista se quitó el término, se cambió porque el decir que tenemos una discapacidad es como limitarte a algo. Tal vez también se puede hablar de una discapacidad física, motora, pero acá en lo educativo, como dice mi compañera, es incluir. Entonces tenemos al experto en psicología también, a los niños el decirles eres discapacitado es ponerles como un límite, entonces así como tienes una discapacidad, eres más, no, entonces el decir que son capacidades diferentes es que todos tenemos, tengan síndrome, todos somos normales, precisamente con este término, solo tienes una forma de ser, de aprender, sobre todo si lo vamos a aterrizar en lo educativo, solo aprendes de forma diferente y hay muchas formas de aprender, ya no lo ves como una limitante o una discapacidad, sino es tu forma peculiar de aprender. Ok, para que la apunten ahí, porque yo recuerdo que antes, cuando yo estaba estudiando, sí éramos muy de bullying. Ajá, y no había tantas escuelas especiales, era parejito donde se llevaban los niños. Bueno, de hecho sí había unas especiales, pero como que no ponían mucha atención en ese tipo de cosas. De hecho en el sexenio de Peña Nieto fue donde se empezó a introducir a los niños en las escuelas normales, por así decirlo, en las escuelas normales, que para hacer una inclusión de los niños. Entonces, niños con diferentes condiciones, como podría ser autismo, como podría ser algún retraso o alguna síndrome como síndrome de Down, o algunos afectaciones motoras, que por decir no podría usar sus piernas o no podría ver o algo, todos los metieron a la escuela normal para hacer esta inclusión. El problema es lo que venimos a platicar aquí. El problema es que a los maestros no se les capacitó para aceptar a estos niños, que como tú dijiste anteriormente, pues existían estas escuelas donde se les daba una educación acorde a la condición que tenían, pero llega
llega Peña Nieto y dice, no, es que todos se deben de incluir porque todos somos iguales, y sí, ok, ya hasta ahí, está bien, todos tenemos los mismos derechos y hasta ahí, pero realmente como decía Rosy, no todos tenemos esta misma forma de aprendizaje. Entonces a los maestros se les debió de enseñar, si viene un niño con una neurodivergencia tal, le debes de enseñar de esta forma, porque luego después de ahí los maestros como que también se lavaban las manos aventando a todos en el saco del TDAH. Es que tiene TDAH. Es que tiene TDAH y tiene TDAH, ok, y no me lo pueden, no. ¿Y qué es el TDAH? Para los que nos están viendo y no sepan, porque yo ese término no lo... Trastorno de déficit de atención TDAH. con hiperactividad. Con hiperactividad o sin hiperactividad. Ajá. Apúntele, para si le dicen, ya sepa lo que es. Déficit de atención. Ahorita ya nada más es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ya en el DSM-5 ya no viene sin hiperactividad, ya nomás viene así. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué quiere decir? Pues que el niño no te pone atención y anda por todas lados. Pero ya todos así. son... Y todos los catalogaban así y los empezaron a catalogar porque dijeron, es que me están mandando a todos los niños con algún trastorno. Entonces yo como maestro, como no quiero tener a este niño, pues digo que tiene TDAH. E incluso los van relegando, los van catalogando como niños problema. Y que es algo que me ha tocado ver a mí y a lo mejor a ustedes también, que los van poniendo como niños problema. Y dicen, es que él no aprende, pero es porque los maestros realmente son muy buenos para enseñar, pero no tienen las herramientas para enseñar a estos niños con estas condiciones. Y es lo que estábamos hablando aquí. Sí, exactamente. ¿Algo que quieran agregar o que quieran comentar? ¿Han tenido algún caso de estos o han visto alguna escuela donde digan, sí, realmente, no que digan el nombre de la escuela o queda por tal lugar, pero sí esta parte donde digan, sí, realmente yo envié a mi hijo o a mi hija y pasó y me lo diagnosticaron, me lo diagnosticó el maestro, porque muchas veces lo que hacen son los maestros mismos, son los que diagnostican. Cuando ya les hemos dicho que los maestros no diagnostican, se los tienen que llevar a un psicólogo, a un neurólogo, a alguien especialista para que les diga si tiene o no tiene. El maestro te puede decir, cumple ciertas características o lo vio extraño, porque como maestros ven a los niños y dicen, ay, este niño como que no actúa como los demás. Es como cuando pues se descompone el carro, si se te descompone el carro, ¿con quién vas? Con el mecánico. No, pero el carnicero te dijo, ¿sabes qué? Es que tiene esto. Y vas con el carnicero y le das caso al carnicero. Ay, no, es que no. Oye, aquí cada cosa con lo que es. Sí. Si se te descompone el carro, lo llevas con el mecánico. Si quieres un pedazo de bistec, vas con el carnicero. Si quieres que te digan cómo está tu hijo bien, vas con los que saben, con el psicólogo, el neurólogo. Exacto. Con el pedagogo. Solo que no tenemos, pues, como mexicanos la cultura. Es como tú bien dices, ay, el carnicero me dijo que tiene el carro, de que yo le echo talacha. Y deja, voy a comprar la pieza de una vez. Sí, a ver. sí. Pero bueno. Hasta vas y compras la pieza de una vez. Sí, y es lo mismo que pasa en las escuelas. O sea que Peña Nieto dijo, ay, estos niños van y que se vayan todos así, hizo la misma dinámica, para que no me les estén diciendo que son niños. Yo creo que lo hizo con un grupo de especialistas para, pues, hacer este decreto como en lo educativo, para que pues incluyeran a ellos, porque son muy buenas las escuelas especiales. Yo sí no estoy ni en contra ni debería, porque también ya son discapacidades ya muy marcadas, que si los niños ya no se pueden desenvolver en un ámbito educativo normal. Entonces allá sí están las maestras especialistas, que son pedagogas de educación especial, pero hacen algún diplomado o algo para tratar ahora sí ya a los niños con TDAH, pero cuando es muy marcado, cuando es muy... que ya va de la mano neuronal con el neurólogo, porque también hay niveles en esto. O por ejemplo niños que ya tienen hidrocefalia y todo, pues aunque los querramos incluir,
a una escuela normal, pues ellos necesitan una silla especial, pañales, en estas escuelas hay hasta enfermeras, entonces es dependiendo como de la condición que tenga el niño. Yo pienso que sí fue acertado el incluir a los niños neurodivergentes con los niños neurotípicos, que son los niños que le llaman neurotípicos a los que normales, pues. Sí, exactamente. Okay. Yo pienso que sí fue algo acertado, porque a partir de ahí se vio como más tolerancia por parte de los niños neurotípicos hacia esta parte de la comunidad. Se vio como más aceptación. Yo lo noté en la escuela. Cuando entraban niños que tenían alguna condición y que era visible, muy marcada, yo veía que los niños ya no se les quedaban viendo tanto, ya no hacían tantas preguntas, como que ya lo veían un poco más normal el encontrarse con un compañerito que fuera diferente. Donde yo sí noté más bien como la incomodidad fue por parte del personal, las maestras, que no estaban como preparadas para atender a esta parte de la comunidad. Sí, es eso. No estaban preparadas. Bueno, yo como maestra, quizás debería decir, no estábamos como preparados, ¿verdad? Como maestros. Y sí nos llegó de sorpresa, pues, porque sí, de repente se vio que fueron muchos niños los que llegaban a inscribir con algún tipo de neurodivergencia. Sí, y aparte de eso, diferentes, ¿no? Porque te llegaba con TDAH, te llegaba con Down, te llegaba con autismo. Entonces era lo que platicábamos anteriormente, había platicado con una persona y dice, conozco a un maestro que le llegaron 2 chicos con autismo y ahorita está tomando diplomados y cursos para atender a estos niños con autismo. Digo, sí, pero porque él tiene 2 con autismo. Ahora imagínate, le llegan 2 con autismo, uno con Down y uno con retraso y uno a lo mejor ciego. Imagínate todo lo que tiene que hacer el maestro. No, pues para poder... pues no te la complicas, tiene TDAH, vámonos. Ajá. Sí, no, claro que hicieron porque sí. No, pero todo lo que tiene que hacer para poderlo enseñar. Sí, pues para poder. Ajá. Porque el departamento psicopedagógico. Vete al departamento. Vete con la psicóloga. Ajá. Sí, exactamente. Porque es esta parte, imagínate que llegue uno ciego y no sepa el braille. Entonces, como maestros, siento que sí les hacen falta esas herramientas, que no es su culpa, aclaro, no es culpa de los maestros. Yo tengo unos maestros y yo les voy a decir a ellos. No es su culpa, pero están viendo la necesidad, entonces también deberían de hacer lo que hizo ¿sabes qué? Pues yo tengo unos chicos con esta condición, entonces voy y me informo de cómo enseñarles, porque al final de cuentas es lo que hace el maestro, enseñarles, ¿no? O tratar de que el niño aprenda. Yo como monitor de un niño con autismo, sí he notado que sí los maestros, yo dejo que el maestro dé su clase, yo dejo que él se preocupe por todos los demás, yo me preocupo por Entonces cuando estamos con lo que sí he visto que, como dices tú, los niños sí lo incluyen en muchos aspectos. A veces él no se quiere incluir por lo mismo, por su condición. No se quiere incluir o no le gusta incluirse, pero los niños sí lo incluyen mucho, pero los maestros, al mismo tiempo de que nos ven, yo siento que a ti también, Rosy, como nos ven como monitor o maestro fantasma, como le llaman, o maestro sombra. Diles que es un maestro fantasma, maestro sombra. Es el maestro sombra. Ya que se murió, no. Se desvivió. No, es que se aparece. Es que me cuida a un lado, siempre está conmigo el maestro. El que se aparece en la escuela. No. Si lo tratan bien, se aparece. Explícalo para que entienda. El maestro sombra o maestro fantasma es el que está junto al niño en las clases. ¿Y tomas clases tú como cualquier niño? Yo tomo clase con el niño, yo tengo que saber de sumar, restar, lo que le estén enseñando en ese momento al niño, yo lo tengo que saber, yo tengo que saber matemáticas, yo tengo que saber geografía, lo que esté viendo en ese momento el niño, yo lo tengo que saber,
y tener las herramientas, yo como psicólogo tener las herramientas, o como maestro sombra tener las herramientas para poder enseñarle al niño de manera que él aprenda lo que están viendo en esa clase. Eso es lo que hace un maestro sombra, y estamos con ellos, pues a mí me toca estar todo el día, desde que inician las clases hasta que terminan las clases. Algunos entran a media clase, algunos nada más en clases especiales. ¿Comes con él? Por eso se llama sombra. Sí, yo a veces sí, lo porque relaciono porque de verdad eres como su sombra, porque hasta si tú quieres ir al baño, espérame aquí poquitito. Y aunque ya tengan esa independencia, no voy a tardar, quédate con el maestro. Y yo estoy en el baño de pronto, ya. Y desaparecen, no, ajá. Tienes que estar con ellos en todo, no crear un apego, se vuelven muy independientes, pero es esa seguridad. No sé si a ti te ha pasado que sí, eres su sombra, están estar con atrás, ellos, atrás, no literal, pero siempre es como que conviven y es ¿dónde está mi sombra? Ajá, y esta parte lo que dices tú, de que si quiere ir al baño, a mí, al niño que yo cuido, yo digo niño, ya tiene 11 años, pero sigue siendo un niño. Sí. Al niño que yo cuido, él cuando va al baño, él va solo al baño, solamente yo tengo que estar a un lado o afuera ahí esperándolo en el baño para, no sé, pasarle a lo mejor el papel o decirle lávate las manos. Es todo lo que tengo que hacer como cuando él va al baño, a mí. Porque hay unos que sí necesitan también que incluso el maestro sombra pues vaya con ellos y los ayude a limpiarse. Que son niños. Depende de qué. Depende del pero grado. sí debería, de la lo correcto es que no lo hagamos para hacerlos más independientes. Sí. Y porque también pues hay muchas Cuestiones legales. legales, es mejor que pues queden sabes que toma toallitas, tú límpiate, no como a Dios te ve, tú lo enseñas acá afuera así, como entonces se hacen un hábito, pero sí tenemos prohibido tocarlos y ellos tienen que encerrarse en el baño, necesitan más papel. Hay niños que sí les ocurren accidentes, entonces ya fuera del baño donde pues no donde hay encerrado, donde cambiarlos todos, que les echen ropa y todo, pero si tú no puedes como quedaste embarradito limpiar, no, nada de eso. Tú tienes que estar para él, pero no tocarlo, porque como él va al baño, pues él se limpia. Y ¿quieres más papel? Porque luego también me pasó que le dieron el papel y desapareció un rollo en una ida al baño. Y entonces era esa parte de no, mejor yo le voy a dar el papel por abajo, toma, por abajo, así, y no lo tires en la taza porque también educarlos pues que esa parte es lo que hace un su privacidad, no estar como que a ver, no te estás limpiando bien, porque es también invadir, que es algo muy privado el baño, entonces y estar al pendiente también de ellos, porque luego de repente me decían, es que me duele o tengo comezón o algo, y tú estar checando, vamos a la enfermería, irte con ellos a la enfermería. Oye, no quiero hacer esto, ¿por qué no quieres hacer esto? Y estar platicando con ellos si tienes que hacerlo. Ahí yo pienso que también es muy importante que los papás se informen, se actualicen en cuanto a lo que está permitido, lo que no, porque muchas veces son los papás los que exigen cosas que muchas veces los maestros no tenemos permitido. Creo que por ahí hubo un caso de, no me acuerdo cómo estuvo, pero algo le pasó a un maestro, creo, y los papás pues se fueron en contra del maestro. El maestro no estaba bien informado de cómo debía manejar esa situación. Entonces yo pienso que es bien importante mantenernos informados también nosotros como padres. Como papás. En mi caso, por ejemplo, mi hijo nació nunca se supo bien qué condición era, pero por ejemplo a mí me dijeron, le dieron un diagnóstico de que nunca iba a poder escribir ni leer, y que iba a caminar hasta los 5 añe cosa que pues no resultó así. Yo decidí no llevarlo en su momento a donde me decían que lo llevara, que Casa Pamar o algo así se llamaba, el lugar o se llama. Yo decidí no hacer eso. Yo como madre
tenía la sensación que no era ahí donde lo tenía que llevar, que no me lo estaban diagnosticando como tenía que ser, que como mencionaron ustedes anteriormente, simplemente me dijeron eso como para que ya, que esta señora vaya a quitarse quitarse de encima a la mamá que estaba exigiendo resultados o exigiendo que le dijeran qué era lo que pasaba con su hijo. Y pues yo tuve ese presentimiento y sí, resultó que no era eso que me le habían diagnosticado, que era el TDAH. Nunca realmente supieron qué era lo que tenía hasta la fecha, pero ahorita, por ejemplo, él ya se graduó, tiene su certificación de inglés con honores, acaba de traducir un libro del japonés al inglés. Entonces, si me decían que no podía escribir, o sea, ¿qué tanto daño se puede hacer a un niño que se le mal diagnostica? Que si yo me hubiera creído que él no podía escribir y leer, que nunca iba a poder, ¿cómo él iba a llegar a este punto en el que ya es autosuficiente traduciendo libros del japonés al inglés, ni siquiera el español, sino el japonés al inglés? Entonces, ¿a dónde me lo iban a llevar por un mal diagnóstico? Exactamente. Es increíble eso, cómo podemos truncar el futuro de esos niños, y a lo mejor eso es lo que se vio en su momento, por eso como que se les quiso incluir dentro de las escuelas normales, porque quizás al recluirlos nada más en escuelas especiales se les iba a limitar de alguna manera con esos diagnósticos. Los papás iban a decir, ay no, pues que vaya ahí y ya luego, se le encasilla. Luego los papás hacen eso que dices, que los encasillan o dicen, es que mi hijo tiene eso, por eso no hace eso. Y el chiquillo a lo mejor sí quiere hacer más cosas, pero también los papás ponen la limitante de, ay, y los papás son los que dicen, es que tiene TDAH, por eso no aprende. Y también el papá se justifica para no estar poniéndose con el chiquillo a hacer la tarea. Es que tiene TDAH, por eso no aprende y por eso yo no me pongo a hacer la tarea con él. Es que tiene esto, por eso no esto y por eso yo no hago esto con él. Entonces también un mal diagnóstico te puede llevar muchísimo. Yo tenía un maestro que sí nos decía, ustedes como psicólogos son más responsables, tienen que ser más responsables incluso que los doctores. Decía, porque un doctor hace una cosa mal, y pues el paciente se va con San Pedro y se acabó. Ya, pues se fue con San Pedro y ya, pero ustedes dan un mal diagnóstico y ahí va caminando su mal diagnóstico. Exactamente. Pues como le mencioné, le truncan un futuro que quizás puede ser prometedor, lo encasillan, inclusive los papás a lo largo de la vida del niño le están diciendo, no, es que no corras tú así. Porque por ejemplo, en una ocasión yo oí a una mamá que no corras porque donde quiera chocas. El niño ya tenía como 3 vueltas y todo bien. Cuando hasta ese momento donde quiera chocas, chocó, sí, a los pocos minutos chocó el niño. Y te luego volvió a chocar no y volvió a chocar. Entonces el niño, nos llamó la atención eso a las maestras, que el niño choque y choque por donde quiera, porque la mamá le recordó que él chocaba por donde quiera por su condición, y el niño no había chocado, ya tenía 1 hora jugando y no. Entonces ahí nos dimos cuenta que muchas veces los papás los etiquetamos, nos creemos cada diagnóstico que nos dice el especialista, nos creemos los diagnósticos, les metemos esas ideas, esas conversaciones interiores, les hacemos ver que no pueden hacer las cosas habiendo tantos ejemplos allá afuera de personas que no tienen piernas, no tienen brazos y hacen lo que nosotros ya quisiéramos hacer y teniendo todo lo que esas personas no tienen. Entonces, y esta parte que comentas
es muy importante la del diagnóstico malo, porque tú como ya tenías como experiencia, mamá, ¿no? y como que ya tienes, porque también dice que estudió esa parte, ¿verdad? De Su hijo tuvo la fortuna Ajá, de... de tener tuvo a la alguien, fortuna de tener a alguien que sabía o que tenía en cuenta o Como Pero imagínate estaba- cuántos miles de diagnósticos No saben. en Por- México. y es que el doctor dijo esto. Sí tiene que haber pues un diagnóstico con un especialista y hay parámetros científicos médicos que sí te van a encaminar más a un TDAH, a una atrofia, a síndrome, incluso en psicología hay grados de síndrome, no que, Ajá, o no. sea, porque sí algunos son más severos, entonces sí es muy necesario un diagnóstico, pero dar un mal diagnóstico, lo que conlleva, aquí está el ejemplo de ella, pero también ya voy a criticar, Sí, luego tú aquí. como papá, yo no soy mamá, pero pues observo mucho a ver a tu hijo, que no hubieras tenido esta experiencia, esta preparación académica, mi hijo tiene TDAH, ya típico, no es solo aquí, en muchas partes. Pues voy a hacer una asociación de autistas o de Down. Ajá. Como a mí ya me dijeron que es autista o tiene TDAH, pues lo llevo ahí. Que yo sé que estas personas, muchos las hacen solo por tener a un hijo así de corazón. De corazón, otras sí porque la lo- hacen ajá. pues ya estudiando. Pero ¿por qué limitar a tu niño si ya te dijeron, tiene TDAH, va a la escuela normal? Pero ¿por qué lo incluyes en una escuela de TDAH? O sea, siempre ir como más allá, como dices tú, no, es que hay que ponerle corazón como papá, como maestro, como monitor. Desafiar un poquito eso, en lo que está en tus manos. Sí, pues dicen que tiene TDAH, pero ¿para qué lo llevo a una escuela TDAH? Mejor yo voy a agarrar unas técnicas y voy a hacer que un poquito se sobreesfuerce y sea más normal, ajá. sí, o sea, ¿por qué lo limitas de todos modos a una escuela de Down o a una asociación de Down? Sí, es muy bueno, convives con ellos mismos, hay ejercicios hasta físicos que ellos necesitan mucha terapia física, mucho ejercicio, pero no lo vuelvas como su estilo de vida, que es que es Down, porque de nada sirve que vaya a una escuela normal si lo terminas haciendo que conviva con esos niños con esa condición. No es malo, pero creo que como papá, como maestro, es siempre desafiarte. Sí tiene TDAH, tiene Down, tiene atrofia, dicen que no puede hablar bien. A mí me pasó en lo personal siendo monitora, me dijeron que la niña no podía hablar, que era señas, y no porque fuera sordomuda, sino pues no hubo alguien que le estimuló correctamente el lenguaje. Y yo dije, pues me voy a hacer un reto personal y profesional hasta donde yo pueda y donde pueda la niña. Y ella ya habla, o sea, sí habla mochito, podemos decir, no tan claro, pero de verdad ella ni siquiera tiene un gran retraso, o sea, es solo lo físico, pero ella hila bien las pláticas, todo, y ya se sabe comunicar mucho con el habla. De hecho, por eso yo también muevo mucho las manos, porque con ella o con otros niños que trabajen, ni siquiera es el lenguaje a señas tradicional. Cada persona que es sordomuda hace su propio lenguaje y les tienes que no adivinar, sino acoplarte a su lenguaje, lo que ellos quieren decir. Entonces, con la niña era lenguaje verbal, señas, pero es eso. Si hubiéramos apostado, más bien si no hubiéramos apostado con la mamá o yo como monitora, pues me dicen que no va a hablar, pues ahí que queda. ya no, yo dije pues hay a que la motivarle comodidad. más con terapia del lenguaje, con esto, y hablo. Es siempre ir un poquito más allá como maestros, como personas, como padres de familia. Aprendes más de la condición, pero no te limites, eso es como lo que quería decir, papá, listo. O como papá o como mamá, esta parte de ¿sabes qué? Si hago mi asociación porque tengo un niño que tiene este trastorno, o un familiar, una persona o algo, pero me pongo a investigar también no es nada más cobijarlos, sino también por el hecho de investigar, de saber más acerca de la condición, cómo los va a tratar.
muchas veces estas personas que hacen estas asociaciones, como dices tú, lo hacen de corazón y por querer ayudar a mucha gente. Y yo he aprendido de ellas, porque Ajá. me he acercado y también, pues no todo te lo da el conocimiento académico, la universidad, y aprendes también de eso. Pero a veces no lo que funciona con una persona funciona con todos. Exactamente. Entonces por eso también tienes que saber cómo hacerlo. Exactamente. Sí, a mí me gustaría hacer una aclaración. Yo cuando tuve a mi hijo, yo apenas tenía la secundaria. No había estudiado nada. Fue a raíz de que tuve a mi hijo y toda esa problemática que hubo, que me dediqué a eso. Inclusive le ponía yo las terapias, porque en aquel entonces apenas empezaba lo del internet en los cibers. Iba uno al ciber, no tenía uno el internet en la casa. Entonces yo me iba a los cibers, buscaba terapias alternativas. No era mucha la información que había, pero pues con las herramientas que veía ahí, y luego iba y las implementaba yo en mi casa. Me decían, por ejemplo, que no iba a caminar mi niño, y yo decía, a ver, ¿cómo que no va a caminar? A ver, si le pongo esta terapia de hacerle laberintos con sillas. Bueno, yo le hacía laberintos con todas las sillas de mi casa, ponía en la sala. Entonces lo hacía que él, para llegar al juguete, él tenía que estarse sosteniendo de las sillas, irse por abajo, brincar y todo. Entonces llegó el punto en que ya se brincaba por encima de las sillas. Entonces él ya estaba desarrollando una habilidad que era más que caminar, llegó a más que caminar. A pensar. Y cosa que a mí me decían, no, pues no va a caminar, lo vas a tener que siempre cargar. Entonces, o traer en una carriola. Entonces yo decía, no, ¿cómo voy a tener a mi niño de 4 años en una carriola? ¿Cómo es que mi niño de no va 10 a años, de 12 años. Exactamente. Porque sí hemos visto a personas que traen a algunos niños con alguna condición, y los traen el niño de 12 años y en una carriola. Exactamente. Y quizás es por un diagnóstico al que hicieron que los papás se conformaran. Y no. Quisiera yo que los padres que nos están viendo entendieran que no es necesario que los papás tengan una preparación previa para decir, ay, no, pues ella porque tuvo esta preparación o porque estudió esto, ya por eso pudo ayudar a su niño. No, yo tenía solamente la secundaria cuando tuve a mi hijo, pero tenía esas ganas. Y también una cosa, a mí me ayudó mucho la lectura. Yo desde chiquitita, mis padres me llenaban de los libros, selecciones, siempre en mi casa. Entonces sí hubo mucha lectura, pero hasta ahí, no una preparación profesional de mi parte el autodidacta, ¿no? Pero fuiste autodidacta, es decir, buscaste la tus información. Papás te impulsaron, pues, inconsciente a lo mejor, pero lo hicieron. Pero sí, el autodidacta fue también lo que te ayudó, porque ahorita que dijiste algo de los papás, yo también quiero retomar esta parte, porque muchas veces los papás, cuando les dan el diagnóstico, pues ya no sé qué hacer. Y entonces se quedan con el diagnóstico que les dieron. Lo que hacen, yo he visto, aquí iba a dar... De hecho hasta se dejan, ¿no? Sí. Sí, se separan. Hay separación de... Se separan en el lugar. Y ya no hablemos de que, se fue por los cigarros, también la mujer ya se va por los cigarros y ya no regresa, le deja pero se separan cuando tienen un niño con una condición, cuando deberían de estar más unidos, porque pues van a necesitar más. Un niño con una condición necesita más. Y muchos papás, yo estaba haciendo las prácticas en una asociación muy buena, era una asociación para autistas, y algo que yo noté mucho, y es esta parte que dices tú de los papás, es que los papás, porque ahí en la asociación pues tienen especialistas, y tenían psicólogos, y tenían pedagogos y todo para los niños con autismo, y les daban ejercicios de acuerdo a los niños y de acuerdo al nivel de autismo y todo muy bien en la asociación. Pero yo veía que los papás
los llevaban así como para desestresarse, porque también es muy cansado tener a un niño con alguna condición. Y yo veía que los llevaban y eran 2-3 horas, era así como los dejaban, se les veía en su rostro hasta cansado cuando los dejaban, y esas 2-3 horas a lo mejor, no sé si iban a tomar un café o a platicar con la amiga o algo, se deshacían un ratito del niño. Importante. Y cuando regresaban por ellos se les veía un semblante diferente. Entonces es esta parte también de los papás, de que también se cansan. Cuando tienen un niño con una condición es muy cansado. Tan solo nosotros tenemos un tío con una discapacidad motriz, él anda en silla de ruedas en el centro, y yo me imagino ni anda porque no puede ni mover las manos. ¿Cómo está? Ajá, todo así. El Payín, para los que lo conocen. Un saludo para Payín. Ya lo vamos a entrevistar a Payín, pero pues no habla. Sí sabe leer, sé que no sabía leer, me dijo sé leer. Él dice. Pero no habla, sí, pues tú le dices, ahí dice esto, pues sí. Sí. Le dije, ¿cómo y sí, sabe? pero sí. Porque es lo niñita. Porque Quierenme para hacer yo otra. Le agarra el teléfono y le hace. Le dije, no sabes mandar mensajes. Y sí sabe mandar. Dije, sí, porque muchas veces. Y tan solo esta parte de recordar cómo era lo cansado que era mi abuelita que lo tenía que llevar hasta el baño, luego ya cuando no podía al baño pues lo tenía que llevar a otra parte, entonces era muy cansado esta parte de estar lidiando con una persona con una discapacidad motriz, y mi abuelita pues ya siendo grande y él también ya siendo un adulto. Entonces imagínate, pues sí es muy cansado para los papás. Y más ahorita sigue siendo cansado, pues porque ahorita no está mi abuelita, entonces están entre los hermanos de quién lo cuida, tú lo cuidas. Y sí es cansado para ellos. Y también, como dijiste, se vale descansar a veces de, ay, tengo a mi niño con una condición y que lo llevo aquí porque yo quiero descansar también un ratito deshacerme de estas preocupaciones, un ratito deshacerme de las preocupaciones, de no estar ahí esperando que se vaya a comer el resistol, o no sé, tantas cosas que hay, ¿verdad? Sí, también otra cosa que a mí me gustaría puntualizar, muchas veces nosotros queremos ser empáticos con estas personas, pero nos equivocamos y los tratamos de maneras que no son adecuadas. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelita pues ya no hablaba, ella ya estaba muy grande, ya no hablaba, entonces llegaban sus hermanas de lejos y le gritaban porque pensaban que como no hablaba no oía. Entonces le hacía ella, les decía que se acercaran y les decía al oído, sí, oigo. Sí, también tenemos no podía hablar recio, solo muy bajita. Entonces, como ella hablaba así, ella le gritaban. Entonces, duró muchas visitas de ellas aguantando sus gritos. Y Teresa, ¿qué quieres de comer? Y ella pues nada más pues, pelaba sus ojitos, pues, ¿verdad? Y hasta que acató a decirles que se acercaran para decirles al oído, porque ella pues... No, y hasta que ellas acataron decía acercarse, porque a lo mejor ya también lo había intentado varias veces. Sí. Porque también tenemos a ese mismo tío que tenemos a otra tía, una tía por parte de mi papá, él es por parte de mi mamá, y una tía por parte de mi papá también lo conoce, y ella sí le dice, hola, ¿cómo estás? Porque también a lo mejor no se informan de la condición que como dices tú, solo tiene atrofia, está atrofiado de los músculos y todo, pero, o sea, no se puede mover, pero entiende, escucha, ve. Pero en modo también, o cómo se le puede llamar, porque no habla. Pero sí oye. Pero porque se atrofió también del cuello, de las cuerdas, entonces... Pero ve, escucha y entiende. Con señalamientos o como él puede, pues te dice las cosas. Sí, es muy importante esa parte. En una ocasión me tocó conocer una persona que tenía varias discapacidades. ¿Cómo se les juntan? Sí. La lotería de la discapacidad. Dice Dios, ahí te va, con todo. Sí, tenía varias discapacidades. Entonces a esta persona lo tenían en un patio trasero sin ropa, porque él se quitaba la ropa.
toda. Entonces ahí lo tenían porque llegaban visitas y pues él sin ropa, entonces ahí ya lo tenían. Entonces un día llego yo no conocía ni a la familia, solo a la persona que me llevó. Llego y no, pues yo obviamente saludo a todos y lo saludo a él a lo lejos porque se asomó la pura cabeza, no se veía el cuerpo, la pura cabeza se asomó. Entonces pues yo lo saludé normal, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, no sé qué, o lo que haya sido. Total, que me dicen, no, él ni te entiende, ¿al para qué lo saludas? Él no sabe ni lo que le estás diciendo. Entonces yo pensé, ¿cómo no vas a ver si al asomarse tuvo me hizo curiosidad? Así? Ajá. Él vio que yo era una persona que no había nunca entrado que no a su había casa. visto, Ajá, entonces él me hizo así. Yo respondí a eso, yo como no lo iba a saludar. Y así pasaron los días, yo seguía yendo, lo seguía saludando y un día viene caminando por el pasillo completamente vestido y me dice la señora que lo cuidaba, me dice, mira, él desde que tenía 15 años de edad, ya el señor tenía como 60, dice, siempre ha querido andar sin ropa en el patio. Dice, pero ahora que sabe que estás viniendo, ya se quiere vestir, que porque la muchacha lo saluda muy bonito, así me dijo. Entonces, esa persona desde que tenía 15 años no había recibido ese estímulo, esa motivación para hacer algo. Y desde los 15 años permanecía desnudo en el patio. ¿Por qué? Porque no tenía una razón por la que vestirse, o sea, para mí porque eso me impactó porque la familia no les daba la razón, porque no les ponen atención, porque piensan anteriormente que se no pensaba entendían nada. No, les decían loquitos solamente. Solamente era loquito. Se metió el diablo. Ay, peor, sí, en el rancho, eso de Pues, Cuando les daba epilepsia decían que estaban poseídos todos las personas. y le corrían a yo por el tengo padre allá. un conocido estaba normal. Y de repente que leyó la ouija y no sé qué, y que se le metió. Lo tenían encerrado al amigo. No sé qué condición especial tendría, porque pues yo no soy especialista en eso. Pero ¿Varias? tendría varias. Yo pensé que ni con No, el que encerraba. Okay. Y decían que se le había metido el diablo y que no sé qué, la ignorancia todavía pues, de la gente de esa cuestión. Y lo tenían encerrado porque también se lloraba y era muy agresivo. No sé qué tantas cosas. O también decían, son como animalitos. ¿Se acuerdan que decían esta parte? Nada más denle comida. Ajá, son como animalitos, denle que comida. coman, o incluso así les dejaban La comida. Literal, a mí sí me tocó ahí en mi rancho. No a mí, pero me contaba mi familia que era así. A un pariente incluso muy lejano que era dejarle la comida y yo. Ajá. Entonces, ¿qué onda hacer? Y esta parte era, yo me imagino que, como decimos desde mi punto de vista, creo que por esa razón es que hicieron esta ley ante la ley de la educación, para meterlos a todos juntos, para que hubiera más inclusión, que sí se normalizara pero el problema, como volvemos. El problema fue la preparación para el problema maestros. fue que no hubo preparación para los maestros. Ajá. Sí, ya aterrizándolo a lo educativo, ya dijimos muchas experiencias para poner ejemplos, pues que como dice ella, yo de pronto dije, pues tuvo la bendición tu hijo, pero nos comentas, nos aclaras que tenía solo la secundaria, entonces sí se puede, no necesitas pues tener como, pues hay miles de diplomados, entonces es como tener primero, como me dijo Julio hace un momento, tener la actitud, porque eso te lleva a la actitud positiva, te lleva a la curiosidad de investigar. Y si eres un papá que eres inseguro, acércate a las personas, a familiares. Ahorita ya tenemos el San Google y quieras o no te va aventando un poquito a cosas verídicas, y no, entonces ya no hay como pretexto. Y fíjate buscar que también diferentes diagnósticos. Sí, buscar, no irte con un No nomás diagnóstico. es que Julio me dijo, Yulai me dijo esto. No, es que me dijo. Ajá. No. De hecho, yo luego como terapeuta del lenguaje siempre me los canalizan un psicólogo. Cuando ya es algún TDAH que hay que medicar, siempre vamos de la mano con un neurólogo, porque pues yo, para empezar, yo no diagnostico, yo nada más atiendo
con un dictamen psicológico. Y el psicólogo siempre, de hecho, tenemos charlas y todo, mira, también quiero que trabajes extra esto. O el neurólogo ya te va diciendo qué condición tiene, ya física, que toma medicamento, que esto. Entonces, si es buscarle como papás, a veces dicen, es que eso es bien caro, de verdad hay que acercarnos como a los centros pues de salud donde sean gratuitos, y es un poquito más tardado, pero también sí. Sí hay ayuda. Como sí hay ayuda, pero hay que buscarle. Pues, es quitarnos el miedo como papás, como ciudadanos, y pero también siempre, como dice ella, es la empatía que debes de tener como con, en este caso con los alumnos, que pues es el tema central, porque yo sí digo pobres de los maestros, porque yo estuve años frente a un grupo. Y aunque tú quieras y tengas una especialidad, digas, pues me llegó uno TDAH, pues que ahorita es lo de moda. Ajá, pero le das la clase o lo atiendes a él o a todos. Entonces, la verdad, los maestros, mis respetos, porque ellos todos tenemos limitantes. Yo lo acabo de decir, yo no puedo diagnosticar. Ajá. Yo no puedo decir, un niño que no habla, vente, yo te doy terapia, tiene que ir atrás. Entonces, los maestros, sí, mis respetos para la educación, pero pues lastimosamente la tienen que generalizar. Entonces es donde pues tenemos que entrar los maestros sombras o algo para pues que tengan mejor calidad de vida los niños y mejor aprendizaje. Y otra cosa es que los maestros también sí deberían, no sé la SEP o quién se encargue de eso, de por lo menos darle algún curso o algo, de que no tengan miedo a acercarle a esos niños, es solo lo social, ya ni siquiera lo educativo. Si tienen un maestro sombra, pues ya nos encargamos del aprendizaje, pero los maestros es como que hay, sobre todo los primeros días que entran, o sea, y te preguntan, no muerde, a mí mi experiencia así. Yo ya tengo desde cuarto, voy a segundo de secundaria, ya me eché cuarto, quinto, sexto, primero de secundaria. Ya está aprendiendo más. Ya, yo decía, ¿por qué nunca aprendí? Qué difícil. Entonces, ahora lo tienes que aprender a huevo, porque pues le tienes que explicar. Y a un niño con condición diferente, que a veces ni siquiera va a entender eso de las ecuaciones. Pero sin embargo tienes que explicarle una parte súper sencilla de las ecuaciones, porque es esto, que vayan al nivel. Así el niño, la niña solo aprende nada más a sumar, restar, del 1 al 50, siempre es incluirlos también, porque luego es, como no va a aprender mi alumnito así más, nada más le enseño lo que es básico, no es incluirlos, neuronas espejo, tiene mucho que ver esto también, que los niños pues se crean que están en esa realidad, que no se limiten. Entonces los maestros tienen eso de que los primeros meses se acercaba así esta chica a la que asisto y la maestra, ¿qué dice? O sea, la plática entre ella y yo, pues, eso es lo que iba, oye, esto y lo otro, la niña, ¿qué dice? O sea, educarlos a que no les dé miedo. Que no les dé miedo. Que les dé miedo, si no les entiendes, es decir, no te entiendo. Yo misma a veces le digo, a ver, habla más claro porque no te entiendo. Y a veces no van a poder hablar. Mira, yo como terapeuta del lenguaje me dicen, pues que es pura terapia verbal. No, la terapia del lenguaje en realidad es comunicación, porque pues como dices, un sordomudo, yo cómo lo voy a hacer hablar, no soy Jesucristo, ¿verdad? Entonces es buscar los medios de cómo es su forma de comunicarse, y pues lo que es primera mano a la familia, a los que están a su entorno, a su escuela, mira, a él le gusta comunicarse así, va a haber ciertas señas que él solo va a utilizar, entonces pues a echarle ganas, a pues apoyarlo y utilizarlas. Yo tuve una experiencia, fue personal, no yo, un amigo muy querido, Lalo. Saludos, Lalo. Muy buen psicólogo. Saludos, Lalo. Él tenía un familiar que tenía esclerosis, entonces llegó el punto pues que ya estaba tan rígida la persona que no podía ni siquiera hablar ni moverse. Entonces él, como dices tú, en su poca o mucha experiencia, halló la forma de comunicarse con su mamá con cosas básicas, si quiero, no quiero, quiero ir al baño, esto. Entonces era con pequeños guiños, o le hizo tarjetitas, que a lo mejor eso no va a ser funcional para todos los de esclerosis o algo. Entonces hay que hallar
no solo el lenguaje, sino la forma en que cada niño diferente se comunica y aprende. Esa es la clave, Sí, como exacto. docentes, como papás. Entonces los docentes pues sí es bien difícil, o atienden a los que son normales, Ajá. o atienden al otro, al que tiene la condición. pero también no todos tienen la fortuna, la economía de tener un monitor privado. Maestro, Sí, porque Un maestro porque sombra, porque pues sí es caro. sí, realmente, o sea, es el niño que yo cuido va a un colegio. A ver, ¿tú qué estudiaste? Yo psicología. ¿Pero qué tienes? ¿Maestría, doctorado? ¿Qué tienes? Pues yo soy licenciado en psicología. ¿Licenciado en psicología? Sí, pero también tengo varios cursos donde me he capacitado para atender niños. ¿Y tú qué estudio tienes? Pedagogía. Pedagogía. Ok. Hice una preespecialidad en psicopedagogía y también he hecho diplomados para atender a esta Es que cuando ya te toca, tienes Les que pregunto esto actualizarte. porque estoy viendo que los maestros sombra no es cualquier persona. De hecho, no. antes también incluían mucho, no sé ahorita, también está muy afín lo que son trabajadores sociales, pero también empiezan a tener que hacer diplomados para pues entender más la condición de tu. Ahora sí que el maestro sombra es, tú eres psicólogo, tú eres maestra, también los maestros, los que estudiaron, pues ahí tienen la habilidad también como especializarse. Pero también te fijas que la niña que ella atiende era también mucho del habla. Y ella con ella tuvo mucho del habla. El niño que yo atiendo conmigo fue mucho a lo social. Como yo como psicólogo pues me especialicé en el área social. Entonces sí, el niño que yo atiendo, yo lo fui metiendo a que se incorporara en lo social, a dejarlo ya más libre, a que fuera más independiente para que él hiciera en un futuro las cosas por sí solo. Porque me decían los maestros, es que debe de traerlo aquí. Yo, ¿por qué? O sea, ¿quién es el que sabe? Le dije, no, o sea, como te digo, es en un colegio, pues es en un colegio de monjas. Entonces las monjas decían, pues yo veía que la otra maestra, porque la otra era pedagoga, decía, yo veía que la otra maestra lo tenía aquí, porque ella era para el aprendizaje. Dije, es que yo como psicólogo, yo lo dejo que tenga su independencia, que él haga lo que él quiera. Si quiere irse a correr, que vaya a correr, sí, estar al cuidado de que no le vaya a pasar un accidente o algo, pero si quiere correr, que corra. Si quiere, últimamente le estoy enseñando a que vaya a comprar. Ahorita ya va con su dinero y ya sabe cuánto le van a dar, y si no sabes, nomás le digo, si él lleva 20 pesos y le cobran algo de 10 y se viene, porque él paga y se viene, regrésate por tu cambio. Y hemos estado así, que ya sabe que me dice, ¿me sobra? No, vámonos, o me sobra y ya, se espera que le sobre. O últimamente también me ha dicho, porque también a veces me llaman para cuidarlo en su casa y me dice, vamos a la tienda. Y vamos a la tienda. O sea, se está haciendo más independiente, está saliendo de ya más de lo que decían. No tráelo aquí. Si lo traes aquí, pues no va a aprender no va a aprender. habilidades, Pero eso es porque yo soy psicólogo, a lo mejor yo con habilidades sociales, para que tenga habilidades sociales. Eso es muy importante, perdón que te interrumpa, porque el ser maestro sombra es que somos los superhéroes, hay que saber nuestras limitantes. Tenemos ahí pues las herramientas que nos dio la universidad, pero pues antes yo ya tengo la fortuna de estar 5 años con la niña, ya van a ser 5, he trabajado anteriormente con otros. Oye, hay esta situación, me han gustado tus servicios, tus resultados, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Verdad? Porque como dice Julio, yo soy mucho en lo educativo y a veces ha pasado que a mí en lo educativo me funciona, pero me ha tocado canalizar al psicólogo o a una psicóloga, una amiga, mucho tiempo trabajé con ella porque tenía que estar con el psicólogo en lo social y ella también me daba instrucciones de cómo. Entonces hay que saber, porque hay muchas condiciones que sí son están muy cañonas, donde sí necesitas pues saber hasta de enfermería, primeros auxilios, cuando son niños que están de verdad postrados
en sillas especiales, porque yo estuve un tiempo trabajando en terapia física, propiamente no pues soy terapeuta, pero observaba, y sí hay pues, sí uno siempre se va a lo educativo, y esos niños tal vez sí puedan estar en lo educativo, pero ya no solo es un maestro sombra, tal vez necesite una enfermera también ahí para cambiarles pañal, son condiciones que necesitan. O que el maestro sombra o medicamentos, o como dices tú, ¿qué condición tienes para ver si te avientas el paquete? Si es eso, pues si no me actualizo, me meto a un curso en línea o algo, pero si es algo más allá, sí, como dices tú, enfermería, pero hay no también donde sí necesite, no sé, que le ponga oxígeno, porque sí o son que necesite una ampolleta y tú ni siquiera sabes. o sea, sí es como tener también bien marcadas nuestras limitantes, no es malo. Aquí el meollo es pues darle el máximo servicio de calidad, pero sin decir, yo las puedo todas. Luego te dicen tiene esto y te dicen un trabalenguas y tú así que ni siquiera lo sé pronunciar. A mí me gustaría también agregar, es bien importante, hay muchos maestros, me ha tocado a mí conocer muchos maestros que tienen varios diplomados, certificaciones, pero no tienen la vocación de servicio. No cuentan con la vocación de servicio. Ellos ven cada diplomado, ven cuánto les puede aportar económicamente, si será rentable, lo ven siempre desde ese punto. Yo trabajé con una persona que así me decía, voy a hacer un diplomado de tal cosa. Porque me van a aumentar el salario. Que me van a pagar 100 pesos más. Sí, pues uno siempre anda buscando eso, pues, pero no dejarlo ahí solamente. Sí, pero nunca mencionaba, porque era para trabajar con un niño por el cual iban a pagar muy bien a este maestro. Jamás mencionaba algo con respecto al niño. Yo ni siquiera sabía el nombre del niño, nada. El niño, así. Entonces era, ya voy a hacer el diplomado, me van a pagar también. Y un día le pregunté, oye, ¿y cómo se llama el niño? No, pues quién sabe. ¿Y dónde vive? No, pues quién sabe, nada más por internet quedé de que en tal fecha me iba a empezar a atender. O sea, no se había interesado en el niño en sí, sino que le iban a pagar súper bien. La vocación. Sí, tenía esa especialidad, ese diplomado, para atender esa condición en especial. Y sí, entonces seguimos aquí con esta charla acalorada, ya se puso de, pues los maestros no tienen la culpa, tienen la culpa el sistema donde están, pero realmente sí tiene la culpa el sistema, y también los papás que no se involucran, como decimos aquí, los papás que no se están involucrando con los niños, que ni siquiera deja que tengan el conocimiento, que tengan la curiosidad de saber qué es lo que tiene mi niño. Exactamente. ¿Qué tiene? O que se vaya nada ¿Quién más sabe, con un solo diagnóstico. tal cosa? Como ese de PDH, o que digan, no, es que ya me dieron un diagnóstico y se enfrasquen en ese diagnóstico, cuando a lo mejor sí es o no es. ¿Sabes qué? Otros 2 diagnósticos, a ver qué me dicen. Ya si todos están, pues tú también dices, ustedes especialistas también. Pero en esta rama que se dedican a esto, ¿hay alguna edad en la que se presenten estos casos? ¿O cómo se puede saber? Mi hijo nació con una condición especial, o no se sabe, o cómo. Bueno, es se sabe porque se nota, pero ¿a qué edad se les empieza a notar? Hay diferentes, como por ejemplo el Down, pues sabemos que es en el... Es el olor desde que nace. Es en el trigosoma 23, ¿verdad? Que es en el cromosoma 23, que está dañado, y desde antes de que nazca, desde que está como feto, te pueden decir que viene con esa afectación. El tamiz te puede decir. Incluso cuando estás embarazada te pueden hacer también un estudio del líquido amniótico para saber si tiene algo, capacidades, que eso pues ya es privado. Tú tienes que decir, quiero que me hagan ese estudio, para allá vienen los temas del aborto y tú sabes todo eso de la... Pero ahorita sí, nada, a ver. Pero sí, hay unos que no.
Hay unos que viene el niño bien, como el autismo. El autismo sí se puede diagnosticar desde una edad temprana. Hay niños que los diagnostican desde 2 años, 3 años. Y se puede diagnosticar desde edades tempranas, pero no hay ningún aspecto físico que demuestre que tiene autismo. Entonces un niño con autismo puede verse sin ninguna condición física o se ve normal, pero el cómo actúa es el que sí determina. Exactamente. Y hay discapacidades que se hacen por accidentes también. Uno de adulto no estás exento de que en una moto no traigas casco o algo, pues te daña las del cerebro, y no solo lo físico, es también, imagínate, el habla. O te caes. O eres más así, ya más lento, porque te creó una discapacidad, pues la lesión en el cerebro. Entonces, que ahí entran los terapeutas físicos, pero, o sea, también puedes tener una discapacidad ya de adulto, de adolescente. Y son muchísimas, como hay una discapacidad, por ahí una vez vi una discapacidad de una persona de la vista, no que esté ciego, sino tiene una discapacidad porque sus bastones no funcionan al mismo tiempo. Entonces él está viendo aquí y pasa un carro y él no lo ve hasta 2 segundos después del carro. O sea, hay muchísimas discapacidades, Creo pero que esos son los que chocan. chocan porque no alcanza a ver. Pues ya 2 segundos, 1, 2, ya te es un putazón. Hasta te atropella. Te vas andando por la banqueta, da el poste y da 1, 2, y no es que esté ciego, es otro tipo de discapacidad. Ahí te van las llaves. O sea, él ve las llaves cuando tú se las vas a lanzar y las ve aquí, pues ya le pegaron, ya no las alcanzó a ver. O para jugar, por ejemplo, béisbol. O cualquier deporte, pues. Cualquier cosa. Cualquier Tan solo para caminar, como dices tú, tan solo para A mí me caminar. tocó también una vez, como te digo, es como, órale, dale la imagen, de un señor que era, pues, aparentemente toda su vida normal y ya de grande, a sus 60, pues, le dieron un balazo. Yo sí nunca quise preguntar también. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo dieron? Una hora, o sea, es que me pareció la historia. Pero entonces algo así le entendía a su terapeuta físico, que le entró por acá y le salió por acá, entonces le afectó el habla. Entonces también dices tú, es una discapacidad ya de un adulto mayor, o sea, imagínate, o sea, no es solo niños, o sea, esto es, pues, ahora sí que universal. A lo mejor aquí quisimos hacer esta mesita desde mi punto de vista en lo educativo, pero pues no solo se enfoca en lo educativo, que era el tema principal. O sea, todos estamos, nadie estamos exentos de una discapacidad. Alteración, ajá. Sí, pues tan solo hay personas que les ponen mal una inyección y el músculo se le atrofia y ya tienes una discapacidad. De ahí en adelante ya tienes una discapacidad. ¿Con qué cerraríamos? ¿Con qué cerrarían ustedes? Pues a mí me gustaría volver a recomendar a los padres de familia que antes inclusive de tener a los hijos, decía mi abuelito, un hijo se forma 20 años antes de tenerlo. Y yo pienso que hay mucha sabiduría en ese dicho que él tenía. Y creo que ayudó el que siempre nos estuviera repitiendo eso, porque sí, todas como que nos enfocábamos en como leer y pulirnos en ese sentido, porque no sabíamos si en un futuro íbamos a tener un hijo especial o algo. Yo crecí con una tía que tenía más o menos 6 discapacidades ella. Entonces, pues crecí viéndola con su epilepsia, con su fuerza descomunal. Ella tenía mucha fuerza física, ¿verdad? La naturaleza es muy sabia, entonces ella, yo me imagino que para compensar tanta discapacidad, pues ¿Le dio fuerza física? Sí, se le dio esa fuerza física con la que se podía defender, ¿verdad? Hubo personas que la atendieron que quisieron de alguna manera dañarla y ella les daba un trompazo, entonces se pudo defender de alguna manera
Entonces yo crecí con esta persona y eso pues también ayudó, ¿verdad? A que yo pudiera ayudarle a mi hijo. Pero sí es bien importante que los padres de familia o los que planean ser padres, sí se informen, se documenten, lean. La lectura es muy importante, eso es algo que a mi hijo lo sacó adelante, yo le llamaba lectoterapia en su tiempo. Es muy importante porque yo decía, bueno, si mi hijo no va a poder hacer esto, esto y aquello, va a destacar a la hora de dar su opinión, a la hora de las conversaciones, él va a poder destacar, y así le pasó en la escuela. Los niños a veces se quedaban callados, llegaban los bomberos, daban las típicas presentaciones que hacen, y mi hijo era el que estaba levantando la mano y opinando y todo, y apenas si podía caminar o poner atención. Entonces sí ayudó el hecho de buscar qué podía ser su fuerte o qué podía él destacar, y ayudarlo en eso. Si él se le dificultaba caminar o se le dificultaba leer, ok, vamos a ver por el lado, a ver qué tal escribe. Si se le dificulta hablar, ok, vamos a ver qué tal si sale bueno para las matemáticas. Es lo que yo siempre les enseño lo primero que yo les enseño a mis niños cuando empiezo a hablar, y es de inglés. Yo doy clases de inglés, pero yo siempre me enfoco, al principio, los primeros días, yo les digo, yo tengo un personaje que se llama Pedrito, entonces siempre les digo, miren, por ahí escuché que un día de esto les va a llegar Pedrito tiene una condición, cuando entre lo vamos a apoyar, bla, 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 bla. Entonces ellos todo el año están esperando a Pedrito con gusto. Si de repente sí llega un Pedrito real al salón, no se van a quedar ellos con los ojos todos pelados, todos asustados, sin saber qué hacer, comentándose entre ellos, ay, que no se siente aquí, lo típico. Ajá. Sino, ay, es Pedrito, y te acuerdas que la maestra dijo que Pedrito hacía esto y hacía aquello. Cosas que yo me invento, pero han resultado a veces ciertas. Si llega un niño con una discapacidad y yo los observo a los demás niños y lo ven como, ven, siéntate aquí, mira, si no puedes escribir, yo te ayudo. Entonces, esa dinámica es, ¿por qué? Porque la maestra previó eso. Entonces, es bien importante que padres de familia y maestros prevean esas situaciones, se informen, se documenten, yo pienso. Okay. Coincido con ella, y pues los maestros que se acerquen a los que tienen pues la posibilidad o la fortuna de tener un maestro sombra, un monitor, no les dé miedo acercarse a los niños. De hecho, pues todo se aprende como autodidáctico. Si nos observan cómo nosotros socializamos, nos desenvolvemos con nuestro niño, ellos ya lo tienen ganado de lo mismo. Entonces no tengan miedo y acérquense en lo personal. Yo creo que también Julio, sí, todos los que somos monitores, nos encanta, de los muchos o pocos que conozco, nos encanta compartir esa experiencia, y siempre van a aprender más para que sepan cómo tratar pues a los alumnos, porque esa es la idea. Son alumnos como cualquier otro, y no tenerlos en el rincón, no excluirlos. Ya tiene allá su maestro, que ella le enseñe. De hecho, mis respetos para los maestros de donde yo trabajo, porque al principio sí era, ay, la Rosy, la niña ahí, como que no así discriminar, sino me deslindo de la educación. Acabo, ella le explica muy bonito. Entonces yo sí platiqué, uno como maestro también, por debajito, incluyanlo, que la exposición y todo así, ya un círculo, un garabato. Entonces los maestros, ya, a ver, ¿tú qué opinas, fulanita o algo? No le entienden a veces, pero hasta los niños, sí le entendí ya, o algo así, y la motivaron tanto que ella de verdad es como, en lo social ella cree que es, y lo es, normal, solo aprende diferente. Y muchos niños salen destacados. Nosotros muchas veces los encasillamos, las maestras los encasillamos, y resulta que son muy destacados en algún campo, que si hubieran permanecido encasillados no lo hubieran sabido.
a mí en una ocasión yo estuve dando regularización y me llegó un niño que era, bueno, me lo llevaron que porque era 0 en matemáticas, no sabía hacer nada en matemáticas, nada. Pues resultó que no nada más sabía matemáticas, sino que resultó, pues se puede decir que hasta prodigio de las matemáticas, resultó muy bueno. Hacía ecuaciones cuando me lo llevaron que porque querían que aprendiera a dividir y el niño empezó a hacer ecuaciones y todo, entonces nos quedamos muy sorprendidos los padres y yo porque el niño estaba mal enseñado y encasillado solamente porque había tenido un accidente en el ambiente equivocado. Exactamente, por un accidente que el niño tuvo en algún momento de su vida, pues pensaron que quedó el niño tan mal que no iba a aprender nada y el niño se la creyó y los papás se la creyeron y pues el niño no podía hacer las divisiones porque se le dificultaba la resta, la suma, según, pero no, el niño hasta acabó haciendo ecuaciones y ganando premios porque se resultó muy bueno para las matemáticas, simplemente el sistema no lo apoyó con las herramientas necesarias. Porque a lo mejor también, como estamos diciendo aquí, pues no tienen las herramientas los maestros, porque son para enseñar, pero no para enseñar a personas con alguna neurodivergencia. Pepe, ¿con qué cerrarías? Yo cierro con que se vayan con diferentes diagnósticos para personas que tienen este tipo de niños, de parientes, y que los traten normal. Yo tuve un tío, como está diciendo Papayín, y lo tratamos normal, jugaba fútbol, de hecho se podía hasta mover porque se aventaba y todo en aquellos tiempos y yo lo veo normal, yo le platico normal. Me dice gente que lo ve, ¿a poco le entiendes? Yo lo así, sí. Uno los entiende. Sí, me dijo esto y esto. ¿A poco sí? Sí. De hecho por allá por donde en la Chiranda pasó una modita. Y el otro día estaba platicando con ella. Y es que yo pensaba que estaba platicando. Porque con ellos platicas. No le van a decir. O sea, con todo respeto, son con los que platicas más sabrosos. Porque ponen más atención porque ven cómo mueves la voz. Y se me quedó viendo Miriam. Y me dice, ¿qué te dijo? Me dijo que se le murió un hijo y que está en el cielo y que la está... Por todo eso te dijo, sí. Y la gente se ve así. Porque tú no quieres parecer tonto, tú les pones toda tu atención. Sí, no, pero yo siento que eso lo aprendí con Pidgey. Porque Pidgey pues así, no habla nada, y le teníamos que estar adivinando, pero no es adivinando, como que sí entiende ese tipo de lenguaje con ellos. Sí, y yo desde mi punto de vista me quedo con eso. Y pues trátelo normal y cualquier cosa, llévenlo con el que sabe, con el especialista, no vayan con otra gente que no sabe. Con varios especialistas. Sí, con varios, no vayan, no, a lo que es nada más, zapatera tus zapatos, así nada más. ¿Tú, Yulai? Pues yo cerraría con esta parte como dicen, si vas a calificar es como cuando dicen que si vas a calificar a los animales su inteligencia por cómo suben un árbol, vas a decir que el pez es estúpido, cuando en realidad es lo que decíamos, sus habilidades son otras. Están en el agua. La forma en cómo aprenden son otras. Entonces sí, hay que buscar también cuál es la condición y cómo se trata la condición. Para que aprendamos también, como papás, que aprendan también cómo sobrellevar con los niños esta condición. Y sé que es cansado y sé que es difícil, pero pues también es aprender, porque estas personas deben de ser, ya personas pues digo, porque deben de ser autosuficientes, porque el día que falten los papás necesitan ellos ser autosuficientes. Y que no digan como antes, es que la cruz que me tocó cargar, no, mi madre, búsquele. Y esta parte de que sean autosuficientes, pues les va a ayudar a los papás a también no irse con un pendiente, ¿no? De se lo dejo a fulanita, menganita, perenganita, ¿no? Que se vayan también los papás en paz, que los hagan. Y es parte del conocimiento de qué es, cómo lo puedo tratar y cómo. Y no se diagnostiquen con TikTok.
No se diagnostiquen con TikTok porque, Con tutoriales de YouTube. porque todos se diagnostican con TikTok y ya, ay, mi hijo tiene esto, vayan con los especialistas. Y pues ahí tenemos nuestras redes sociales. ¿Algún canal donde los puedan buscar a ustedes para si quieren más información acerca de lo que ustedes hacen, todo eso? Pues en Facebook yo estoy como Bianca Celeste, Bianca con K, y de esa manera les va a llevar directamente a tu Facebook. redes sociales. Igual yo pues no tengo un canal, Ajá. pero tengo mi Facebook, me encuentran como Clemencia Labogna y ahí los avienta todas mis redes también. Ok. Y nosotros ya saben, desde mi punto en Facebook y desde mi punto de vista En YouTube. y ya ahora tenemos Instagram. En Instagram nos pueden encontrar como desde mi punto de vista 7 en Instagram. Desde mi punto de vista 7. 7, ajá. Ok, apúntele, desde mi punto de vista 7. Sí, y pues esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido y a estos papás, pues que sí, no se queden con las ganas de aprender más acerca si tienen algún niño con alguna condición o discapacidad o como le quieran llamar, que no se queden con estas ganas. Y sí, no duden, si tienen algún niño o algo y si no escucharon bien las redes de ellas, llámenos, pues, nosotros con gusto los mandamos a que vayan con la gente, si ocupan alguna persona de eso. Se ocupan de terapia de lenguaje con Rosy, se ocupan de inglés. Regularización, clases de inglés y suplencias. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Bye.